Buenas tardes, Padre Obispo. ¡Qué alegría! Ave María, Ave, Ave, Ave María. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cobade iría. Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. Así que están de fiesta las hermanas de Fátima. Estamos de fiesta. Hoy estoy de gala, Padre. Hoy estoy de gala. Un sombrero nuevo. Ah, vio. Hoy estoy con el velo negro propio de fiesta en nuestra congregación, que con gran alegría estamos celebrando bajo la advocación. Madre nos dejó bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Fátima. ¿Y quién es esa madre? Madre Dominga, la sierva de Dios, Madre Dominga Guzmán, quien está en proceso de beatificación. Pues pedimos hoy a la Madre de Dios, a la Virgen, que nos trae ese mensaje de conversión, de oración y penitencia, que nos ayude para que ciertamente vivamos el Evangelio con alegría. Saludamos a todas las personas que se unen a nosotros a través de este programa, Mi Camino de Fe. camino que es Ruta Aventura, y hoy se hacía esta mañana una peregrinación desde el Obispado de Ponce hacia Guánica. Era una peregrinación virtual. Virtual, y que ya arrancó y que lo pueden estar viendo por Facebook Live de Católica Radio y por Omecos Ponce. Hermana, recuerda que ya terminó la peregrinación, que era esta mañana. Esta mañana, Padre, pero entonces, verdad es. Usted todavía está caminando. Es que yo camino hacia mi casa, ¿verdad? Hacia donde están mis hermanas. Ah, bueno, todavía tiene ilusión. Seguro, Padre, estamos de fiesta y la fiesta es hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Hasta las 12:01, que ya pasamos al 14. Es decir, que usted va a volver a ver el vídeo. Claro, Padre. Entonces, porque a todos aquellos que a lo mejor hoy todavía no lo han podido ver, yo les estoy invitando a que lo vean. Que hagan la peregrinación nocturna. Seguro que sí. Bueno, pues ánimo. Vamos para encima, para adelante, avanti, como dirían los italianos, bajo esta hermosa advocación de la Virgen de Fátima. Y oramos pidiendo al Señor que nos asista, que nos guíe, que nos oriente. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, Te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Santa Jacinta y Francisco Marto, ayúdennos a ser discípulos misioneros. Estos dos niños, ¿verdad?, que fueron parte de esa gran experiencia de las apariciones y que hoy por hoy la iglesia, ¿verdad?, los ha llevado a los altares, y por eso son Santa Jacinta y San Francisco. Con esta reflexión que estamos haciendo sobre esta hermosa carta, alégrate y regocíjate, camino de la santidad. Y estamos en el tercer capítulo de esta exhortación, donde a la luz del Maestro, como lleva por título, hemos estado haciendo una reflexión de las bienaventuranzas, hemos estado haciendo eco, ¿verdad? El Papa Francisco nos ha introducido en las bienaventuranzas, este texto tan hermoso que nos hace un camino, nos lleva por un camino. Y entonces estábamos el día de ayer compartiendo bajo el tema, ¿verdad?, de las ideologías que mutilan el corazón del Evangelio, para hoy entrar el culto que más le agrada, ¿verdad?, con el numeral 104. Y en este caminar, en este peregrinar, continuamos entonces dando pasos en nuestro caminar de la fe para seguir nutriéndonos, y el Papa Francisco lo hace en un lenguaje sencillo, como lo haría Jesús, de una manera sencilla. Por eso este tercer capítulo se llama A la luz del Maestro, que es el que nos ilumina, que nos guía. Bajo el acápite, el culto que más le agrada, definimos la palabra culto. La palabra culto en clave religiosa quiere decir servicio, celebración,
que hay distintas formas de culto de adoración, celebración de la Eucaristía, los sacramentos. Pero aquí se nos va a hablar del verdadero culto, el que más le agrada. Y está basado en que el verdadero culto que Jesús inaugura no es tanto de ceremonias, sino la ofrenda de la propia vida. Es lo que a partir de este numeral el Papa nos va a estar ayudando a reflexionar. ¿Cómo dar gloria a Dios? ¿Cómo rendirle adoración y alabanza? Pues dice el número 104. Podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la oración, o únicamente cumpliendo algunas normas éticas. Es verdad que el primado es la relación con Dios, y olvidamos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hicimos con los demás. Fíjense que ese final es importantísimo. Olvidamos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hicimos con los demás. Ese es el verdadero culto, la vida hecha servicio, que después se expresa en celebraciones, en oraciones, en ritos. Pero rito que no te reta, muchas veces le he dicho, no sirve de nada. Se queda en eso, en una ceremonia. ¿De qué vale yo prender velas si no soy una vela? Soy una es decir, luz. que no soy luz. ¿De qué me vale a mí poner flores si yo no soy el aroma de esas flores? Es decir, si mis obras no reflejan la experiencia vital de lo que queremos. La oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor. Fíjate que la entrega tiene que ser cotidiana, quiere decir a toda hora, en todo momento. No es una vez al mes, no es simplemente un acontecimiento pasajero. No, es un proceso diario de vida, desde que me levanto hasta que me acuerdo. Nuestro culto agrada a Dios cuando allí llevamos los intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que el don de Dios que recibimos en Él se manifieste en la entrega a los hermanos. Fíjate qué hermoso como lo dice el Papa explicando esta realidad. Nuestro culto, nuestro servicio, nuestra alabanza agrada a Dios cuando llevamos los intentos. Entonces, la intención es muy importante. No me salió como yo quería, pero lo intentaste. Correcto. Ay, que mira, me fallé, pero lo intentaste. ¿Vivir qué? Con generosidad. Y si vivimos con generosidad, dejaremos que Dios actúe. Que el don de Dios que recibimos se manifieste, ¿verdad? Ese don puede ser cocinar, limpiar, cantar, sanar porque eres médico, defender porque eres abogado, policía porque tienes que ayudar a guardar el orden, sacerdote porque rezas y oras, es decir, cada uno con los dones que ha recibido a través de su propia existencia. Y en él se manifiesta en la entrega a los hermanos. Por lo tanto, no es solamente entregarte a Dios, es que tiene que pasar, tiene que verse, tiene que realizarse en los y en las hermanas y hermanos. Nos continuará diciendo el Papa en el numeral 105. Por la misma razón, el mejor modo de discernir si nuestro camino de oración es auténtico será mirar en qué medida nuestra vida se va transformando a la luz de la misericordia. A la luz de la misericordia, ese es el prisma, esa es podríamos decir, la clave. Mi vida se transforma a la luz de la misericordia, es decir, soy compasivo, tengo piedad, ayudo al que, y así sucesivamente. Recordemos el protocolo, el examen, cumpliendo pues esas obras de misericordia. Porque la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Es decir, las obras de misericordia son la señal, son la marca, son el apellido. Por ejemplo, usted pertenece a una familia, ¿y cómo sabe que pertenece a esa familia? Porque lleva sus apellidos. Pues el apellido de los hijos e hijas de Dios es la misericordia. Ella es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Una frase muy del Papa que la dijo ya en el año de la misericordia, en la bula, documento con el que se iniciaba.
Quiero remarcar una vez más, si bien la misericordia no excluye la justicia y la verdad, ante todo, tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. Ella es la llave del cielo. Interesante. La misericordia no excluye la justicia y la verdad. Sé misericordioso y perdona todo lo que hizo. Un ejemplo. Yo le rompo el cristal de su carro. En justicia se lo tengo que pagar. Correcto. Pero como usted es misericordiosa, me perdona. Sí, ¿verdad? Misericordioso como el Padre. Pues el Padre misericordioso perdona, es decir, Seguro. y usted hará lo mismo copiando, es decir, ok, yo te perdono, no te guardo rencor, pero me arreglas el... Pero Sí. en justicia, ¿verdad? Justicia y verdad. Es decir, fuiste tú que lo rompiste, pues lo tienes que pagar. Porque es que a veces malinterpretamos esto de la misericordia. Y no es cuestión de no cumplir con justicia o con verdad. Eso es como si usted dijera, yo sé que soy Cristina, ¿verdad? Es misericordiosa. Ella va a decir, déjelo así, Padre, déjelo así. ¿Verdad? Pues porque es misericordioso, dirá, yo le perdono, no se lo tomo en cuenta, pero páguelo, arréglelo. Esa es justicia. Sí. Y la verdad es que se lo tengo que arreglar. Entonces es interesante tener esto presente. Dice el numeral 106, no puedo dejar de recordar aquella pregunta que se hacía Santo Tomás de Aquino, cuando se planteaba cuáles son nuestras acciones más grandes, cuáles son las obras externas que mejor manifiestan nuestro amor a Dios. Repite esa pregunta porque es una pregunta que nos podemos hacer muchos de nosotros, como un gran interrogante. No puedo dejar de recordar aquella pregunta que se hacía Santo Tomás de Aquino cuando se planteaba cuáles son nuestras acciones más grandes, cuáles son las obras externas que mejor manifiestan, nuestro amor a Dios. Y responde Santo Tomás. Santo Tomás es el gran escritor de la teología católica. Por lo tanto, expresa a través de sus enseñanzas la verdadera clave de interpretación. Él respondió, sin dudar, que son las obras de misericordia con el prójimo, más que los actos de culto. Es decir, que si yo quiero prender una vela que me cuesta $2 y a la misma vez hay una persona que tiene hambre, pues esos $2, en vez de prenderlos en vela, se los debo dar en alimento. Esto es importante entenderlo, porque a veces realizamos cultos, ritos, ceremonias, y sin embargo la verdadera ceremonia, el verdadero acto de oración está en la misericordia y la compasión que yo sienta para con los demás. Si tengo para las dos cosas, muy bien, pero entre un ser humano y una vela, el ser humano. Correcto, por eso decía el 104 al final, nuestro culto agrada a Dios cuando allí llevamos los intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que el don de Dios que recibimos en Él se manifieste en la entrega a los hermanos. Entrega. Y fíjate que llama hermanos, no solo amigos. Es que el amigo es mi hermano. Mi hermano puede llegar a ser amigo. Pero la raíz fundamental es la hermandad, la fraternidad, que es mucho más importante que la amistad en orden de, porque hermandad quiere decir que tiene la misma raíz, la misma fuente de vida, el padre común, la madre común. Por eso decimos, somos hermanos de padre y madre, o somos hermanos de madre, o somos hermanos de padre, pero hay una raíz común. Y eso es importante entenderlo en el conjunto, no simplemente mi amigo. A veces la fraternidad es tan fuerte que decimos, este amigo es como si fuera mi hermano. Mi hermano o mi hermana. Interesante. Más que los actos, no adoramos a Dios con sacrificios y dones exteriores por Él mismo. Es decir, porque sean sacrificios o dones, no por eso adoramos a Dios, sino por nosotros y por el prójimo. Por nosotros y por el prójimo, a través de... Él no necesita nuestros sacrificios, pero quiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción
y para la utilidad del prójimo. ¿Qué quiere decir esto? No necesita nuestro sacrificio. No necesita que prendas vela. No necesita hacer una penitencia fuertísima. No comer carne para agradar a Dios. El no comer carne para agradar a Dios si el dinero que yo iba a emplear en la carne que me iba a comer, la doy en ofrenda. Correcto. Porque ese es el verdadero sacrificio. Sacri, santo, oficio santo, trabajo santo. Es decir, yo hago de estos alimentos algo santo porque tienen una función en beneficio de los demás. ¿Verdad? Pero quiere que se lo ofrezcamos por nuestra devoción y para la utilidad del prójimo, que era lo que usted acaba de explicar ahora. Si hago un sacrificio de lo de la carne, pues eso lo aporto para otro, lo doy, lo dono para otro. Porque corremos el peligro de decir, se lo doy a Dios, pero para no dárselo al prójimo. Y ahí es egoísmo. O maceta. Por eso la misericordia que socorre los defectos ajenos es el sacrificio que más le agrada, ya que causa más de cerca la utilidad del prójimo. La misericordia que socorre los defectos, el hambre, la desnudez de los demás, es el sacrificio que más le agrada. ¿Por qué? Ya que causa más de cerca la utilidad del prójimo. Es decir, estoy más cercano a ti, te ayudo a ti en algo concreto. Tienes hambre, te compré un sándwich. Tienes sed. Te di de beber. Estabas enfermo, te fui a visitar, te ayudé en lo que se necesita. Estuviste preso. Entonces te soy útil. ¿Por qué? Porque eres mi hermano. ¿Por qué? Porque creo en Dios. ¿Por qué? Porque quiero que Dios manifieste su amor a través de mi acción. Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele santificarse para que su existencia glorifique al Santo, está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de misericordia. Fíjate que es interesante cómo lo expresa. Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida. Yo quiero dar gloria a Dios con mi vida. ¿Lo quieres de verdad? Quien realmente anhele la santidad, quiera santificarse, para que su existencia, es decir, para que tu vida glorifique al santo con mayúscula. Dios es santo. Por eso no solo es santo, es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Está llamado, y entonces utiliza 3 palabras bien interesantes. Obsesionarse. Una obsesión es ahí, dándole. Me mantengo. Desgastándose y cansándose, intentando vivir las obras de misericordia. Pero no trabajes tanto. Si esa gente no te va a devolver nada, es que no lo hago para que me devuelva. Correcto. Lo hago porque los amo. Por amor. De ahí entonces una frase muy famosa de Santa Teresa de Calcuta. Es lo que había comprendido muy bien Santa Teresa de Calcuta. Si tengo muchas debilidades humanas... No, sí tengo. Sí, tengo muchas. Hay una coma. Es una afirmación. Sí, tengo muchas debilidades humanas. Muchas. Miserias humanas. Pero... Él baja y nos usa a usted y a mí para hacer su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra miseria y defectos. Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás. Interesante esta frase de Teresa de Calcuta, la santa contemporánea. Sí, afirmación. Tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas. Pero a pesar de esto, Él baja y nos usa a usted y a mí para hacer su amor y su compasión en el mundo. Así que Dios te utiliza a ti, Dios me utiliza a mí para hacer manifestación de su amor y su compasión, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos. Esto es interesante porque si lo iluminas desde el texto de la Vidio Sarmiento, dice, tú no puedes hacer nada
la rama, ¿no? Ujú. El tronco. La rama no puede dar fruto si no está unida al tronco. Ujú. Pero te has dado cuenta que el tronco no puede dar fruto si no tiene rama. Ujú. Porque usted no ha visto un árbol con las uvas pegadas No. o los mangos pegados al tronco. Ajá. No, tiene que estar en la rama. En las ramas. Por eso correcto. Jesús dice, unido a mí, Él te da la savia, Él te nutre, pero el fruto lo Ujú. produce la rama. Ajá. De la savia que brota, el fruto la transforma. Por eso dice, Él te necesita a ti. Depende de nosotros. ¿Para qué? Para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. ¿Cómo Dios demuestra el amor? Porque te envía a ti a hacer una obra de amor. Y entonces a veces la gente, es lo que pasaba con Teresa de Calcuta, que decía, pero ¿por qué usted hace esto? ¿Por qué usted lo hace? Ujú. Por amor a Dios, no, por amor a ti. Porque te amo a ti. Ujú. Y te amo a ti porque Dios me ha amado a mí. Que a pesar de mis limitaciones, debilidades y pecados, me usa para que Él pueda Ujú. darse a conocer a ti. Sí, y verdad, a veces uno escucha este otro comentario que han hecho de la Madre Teresa de Calcuta, de aquella entrevista que le hicieron, que y la persona le dice, yo no haría esto ni por $1.000.000, y ella dijo, ni yo tampoco, Sí. ni yo Ciertamente. tampoco, ¿verdad? Como en esa sencillez y en esa humildad respondía, ¿verdad?, ante las preguntas que se le hacía, y se notaba el amor con que lo hacía. Cuando uno ve estos documentales de ella, ¿verdad?, ve esa humildad, ve esa sencillez, y así siguen viviendo sus hijas. Por eso dice al final, si nos nos- ocupamos demasiado de nosotros mismos, No si nos- centras tu Ujú. vida en tu persona, no nos te quedará tiempo. Para los demás. Mientras más nos encerramos, Ujú. menos tiempo tenemos para el servicio. Mientras más servicio das, más alegría encontrarás, Ujú. más experiencia de Dios tendrás en tu vida. Padre, es que se piensa que las obras de misericordia o las acciones o el servicio es solamente para un grupo, ¿ves? Pero para mí no. Y para ciertos días, Ujú. a los viernes. Y entonces cuando no hemos descubierto esto, ¿verdad?, que acabamos de compartir, de que la obra de misericordia también es para mí y cómo yo voy a glorificar, voy a dar ese culto a Dios, pues entonces comienzo a comprender cuál es mi misión en la iglesia. Y yo haré la obra de misericordia para ayudar a Dios, Ujú. porque Dios me necesita a mí. Y a veces me necesita como mano, a veces me necesita como ojo, a veces me necesita como oreja. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces mano porque tengo que realizar una acción concreta. Oreja porque tengo que escuchar. Labio o boca porque tengo que animar. Ojos porque tengo que ver la realidad, a ver cómo podemos resolver. Y pies porque tengo que caminar. Correcto. Punto. Entonces, todo mi Ujú. cuerpo Ujú. rinde gloria y alabanza a Exacto, nuestro Dios. Dios. El consumismo, nos dirá el 108, hedonista, Hedonista quiere decir que busca solamente su placer personal. puede jugarnos una mala pasada, porque en la obsesión por pasarla bien, terminamos excesivamente concentrados en nosotros mismos, en nosotros, en nuestros derechos, y en esa desesperación por tener tiempo libre para disfrutar. Fíjate que es interesante porque dice en la obsesión. Ujú. Pasarla bien es bueno y necesitamos ratos lúdicos, de diversión, de esparcimiento. Pero si se convierte en una obsesión, entonces excesivamente terminamos centrados en nosotros mismos, en nuestros derechos y en esa desesperación por tener tiempo libre para disfrutar. Es que yo necesito mi tiempo. Ujú. Y estas son frases que a veces escuchamos en ciertas personas, ¿verdad? Es que necesito tiempo para mí. Es que yo no tengo tiempo. Es que el yo-yo. El yo-yo. Será difícil que nos ocupemos y dediquemos energías a dar una mano a los que están mal si no cultivamos una cierta austeridad. Entonces hace falta cierta austeridad. Ujú. Y hay que cultivarla. Eso se aprende poquito a poco. Me renuncio a comer en excesivo, austero en la comida, para compartir mis bienes con otros. Tengo 3 manzanas, en vez de comer las 3 me como una y 2 las comparto, y así sucesivamente, ¿verdad? Ujú. Si no luchamos contra esa fiebre que nos impone la sociedad de consumo
para vendernos cosas y que terminan convirtiéndonos en pobres insatisfechos que quieren tenerlo todo y probarlo todo. Si de algo ha servido la pandemia estos días, ha sido para eso. Ajá. Nos está ayudando a vivir con lo esencial. Y te das cuenta que puedes vivir con pocas cosas. Y en ese recogido, Padre, que se ha estado haciendo en las casas, donde ha dado tiempo para arreglar los closets, se han dado la gente cuenta de que tienen cosas allí que compraron en un momento dado para en alguna ocasión, y allí están en la caja nuevecitos o ya lleno de polvo o algo, pero a veces se compra en exceso, no se tiene controles para cuando lo necesite. Y somos acaparadores, porque a veces tenemos 10 camisas y solo usas 3. Y otras ya se te quedó chiquita y no la botas porque te recuerda cuando estaba flaco. O una que está bien ancha porque estaba gordo. ¿Qué haces con eso ahí? Dáselo a quien lo necesite. Un ejemplo, ¿verdad? Para muestra un botón, pero son situaciones que a veces vivimos y nos hemos esclavizado de ellas. También el consumo de información superficial y las formas de comunicación rápida y virtual pueden ser un factor de atontamiento que se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente de los hermanos. El consumo de información superficial, shopping, compra, venta, y te pasas horas mirando la televisión o la computadora, buscando anuncios y cosas. ¿Para qué? Entonces te atonta, llega un momento que estás como cansado de la mirada, porque estás fijo en la pantalla, incluso de la cabeza. Uno dice, ¿para qué tanta cosa? Entonces lo que es esencial no lo aprovechamos, ¿verdad? Por eso dice, lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente de los hermanos. En medio de esta vorágine actual, el Evangelio vuelve a resonar para ofrecernos una vida diferente, más sana y más feliz. Confiamos que estos días de confinamiento, en que a través de la lectura de la palabra de Dios que hemos hecho en la familia, podamos darnos cuenta de esto que dice aquí. El Evangelio ha resonado en nuestras vidas para ofrecernos una vida diferente, más sana y más feliz. No es que no sea sana, es que sea más sana. No es que no sea feliz, es que sea más feliz. Y que sea una vida diferente. Si usted cree, si yo creo que pasado estos días de cuarentena mi vida va a ser igual que la anterior, que lo que estaba viviendo, convénzase de que no. Hay que pasar la página. Y ese pasar la página a la luz del Evangelio nos llevará a tener una vida diferente, más sana y más feliz. El número 109 hace ahora como una recapitulación breve de este capítulo 3 que hemos estado compartiendo. La fuerza del testimonio de los santos está en vivir las bienaventuranzas y el protocolo del juicio final. Fuerza del testimonio, vivir la bienaventuranza y el protocolo del juicio final. Síntesis de todo esto. Son pocas palabras sencillas, pero prácticas y válidas para todos. Pocas, sencillas, prácticas y válidas. Así es el Evangelio. Porque el cristianismo es principalmente para ser practicado, y si es también objeto de reflexión, eso solo es válido cuando nos ayuda a vivir el Evangelio en la vida cotidiana. Por eso una práctica básica del cristianismo es la página del Evangelio que leemos en la mañana. Nos da una palabra clave. Encontrar la palabra clave, la tuya, no la del predicador, porque a veces los predicadores resaltamos una palabra, pero es que el Evangelio está dicho para ti en tu vida. Tú descubres esa palabra. Entonces, es para ponerla en práctica. ¿Cómo la pongo en práctica? No solo sea un objeto de reflexión válido, sino para vivirlo. Para vivirlo. En lo concreto, en las horas del día a día. Recomiendo vivamente releer con frecuencia estos grandes textos bíblicos, recordarlos, orar con ellos, intentar hacerlo carne. ¿Cuáles son esos textos? Las bienaventuranzas y el protocolo.
Que es tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, ¿verdad? Que estuvimos compartiendo con ustedes. Nos harán bien, nos harán genuinamente felices. Recordarlos, orarlos y sobre todo vivirlos. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Compartiendo con ustedes en este programa Mi Camino de Fe, la exhortación apostólica del Papa Francisco, alégrate y exulten, ¿verdad?, sobre el llamado a la santidad en este mundo actual. Y estuvimos compartiendo con ustedes el tercer capítulo, A la luz del Maestro, sobre toda esta experiencia de las bienaventuranzas, este caminar haciendo eco, acompañados y guiados y dirigidos, ¿verdad?, por el Papa Francisco. Y vamos a entrar a un nuevo capítulo, padre. Pero antes de entrar al nuevo capítulo, vamos a aprovechar estos 15 minutos del programa para hablar de Fátima. Ah, bueno. Ya que tenemos aquí una hermana de Fátima que nos explique. Claro. Que nos hable de Fátima. Seguro. Entonces, hermana, sí. El micrófono es suyo. Ah, bueno, claro que sí, padre. Compartíamos esta mañana, ¿verdad?, luego de la misa, que para poder celebrar esta fiesta de hoy, del 13 de mayo, hubo un acontecimiento antes a esto, y fue la aparición del ángel que fue preparando el camino, y el ángel de la paz, el ángel de Portugal, el ángel de la guarda, como se hizo llamar en estas visitas, ¿verdad?, en estas apariciones a los tres pastorcitos, Jacinta, Francisco y Lucía, niños de 10, 9 y 7 años, que el Señor se fijó en ellos para que ellos pudieran continuar extendiendo esa experiencia de ese reino de Dios. Y en la primera aparición del ángel, que fue para la primavera del 1916, pues el ángel se les aparece a estos niños que estaban jugando, estaban compartiendo, estaban llevando el rebaño de la familia hacia unas tierras, ¿verdad?, donde ellos pasaban allí el día. El ángel se les aparece y les enseña. La aparición de la Virgen fue preparada por un ángel. Por un ángel. Y en esa primera aparición, el ángel se hace llamar el ángel de la paz. Fíjese que es interesante. Un ángel, un mensajero de Dios. Mensajero de Dios. Entonces aparece este mensajero a estos niñitos que se hace llamar el ángel de la paz. Continúe, hermano. Y entonces le enseña una sencilla oración a estos niños. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, ni adoran,
ni esperan, ni te aman. Dígalo otra vez, hermana, porque es interesante, porque esa oración recoge las 3 virtudes teologales. Dios mío, Dios mío. yo Primero llama a Dios Ujú. y le dice, yo creo. Yo creo. Profesión de fe. Adoro, Segundo, adoro, espero espero y te amo. y te amo. Las 3 virtudes, fe, esperanza y caridad. Y te pido perdón. Ahora viene la segunda parte, a través de la fe, de esa esperanza y de esa caridad, viene entonces una expresión de una manifestación concreta. Y te pido Perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Fíjense entonces cómo el mensaje de Fátima es precedido de una buena noticia que tiene que ver con el Evangelio. Entonces, cuando hablamos de la conversión, que la Virgen después enfatizará, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la esperanza y tiene que ver con el amor. Y pide perdón por la gente que no cree, no espera, no adora y no ama. Por eso, esta primera aparición del ángel, que se hizo llamar Ángel de la Paz, ¿verdad? Entonces le enseña esta pequeña oración y desaparece. Pero entonces luego... un pasito. El primer pasito fue ese. Luego vuelve a aparecerse y entonces le dice a los niños que Jesús está muy contento, ¿verdad? Con las oraciones que ellos están elevando, que ellos están haciendo. Pero la oración, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. que es profesión de fe, pero a la vez súplica por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Fíjate que esto es interesante para que entendamos el concepto de la oración. Cuando dice que la Virgen pidió oración en Fátima, pero hay que mirarla en el contexto, de los ángeles. Entonces, ya en esta segunda aparición del ángel, en el mismo 1916, el ángel entonces le va a pedir algo más, ¿verdad? Le va a decir, miren, ahora no solamente vamos a hacer esta oración, sino que el Señor quiere que se haga oración en reparación. Añade, ya no solo es una oración de fe, adorar, una oración de esperanza y una oración de amor. Ahora, consecuencia de los pecados, porque la segunda parte de la oración del ángel era por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Por esa gente, entonces hay que reparar. Reparar, ¿verdad? Porque hemos ofendido a Dios. Y ahí también, en esa reparación, pide sacrificio, ¿verdad? Sacrificio, ¿por qué? Por la conversión de los pecadores. La palabra sacrificio tiene que ver con pequeños gestos que nosotros realizamos, que pueden ser mortificaciones, pero que ofrecemos para reparar, como un gesto de amor. Entonces no puede ser el sacrificio algo que vaya en contra de mi salud, no puede ser un sacrificio algo que vaya en contra de mi vida, sino tiene que ser reparador. Pongo un ejemplo estricto para que entiendan, porque a veces la gente con cosas prácticas se entiende. Voy a hacer una penitencia de ir descalzo desde Ponce al santuario de la Virgen de Fátima en Guánica, descalzo. Eso no es un sacrificio, eso es una matanza. Porque si usted se va descalzo por esa brea, se le va a quemar las plantas de los pies y se va a hacer daño. Un vidrio, un virus, cualquier cosa. Entonces tenemos que tener cuidado con ciertos sacrificios que decimos que vamos a hacer cuando el sacrificio tiene que ver con algo positivo y bueno, como el de Abel. Recuerden que Abel siempre daba lo mejor. En el caso de Abel eran animales y frutos, pues en el Antiguo Testamento. En nuestro caso serán cosas buenas que yo me privo para hacer como un acto de reparación. Entonces me encantan los dulces. Pues entonces yo hago el sacrificio de no comer dulces durante un mes, no comer postre. Es algo bueno, agradable, pero lo quiero hacer como un acto reparador, no para hacer dieta. Dejo de comer dulce para hacer dieta. No, no es para hacer dieta. Es porque me gusta tanto, que es tan positivo, que yo lo voy a, y me cuesta dejarlo. Eso va a ser mi sacrificio, mi pequeña oblación, mi pequeña ofrenda. Correcto. Y entonces, Padre, algo importante que dejé es que cuando el ángel enseña aquella primera oración de Dios mío, creo, adoro, espero y te amo, el ángel se postró rostro en tierra y los niños hicieron exactamente lo mismo. Rostro en tierra, que es una prosquénesis, una adoración profunda. Es un gesto muy oriental
que el pueblo judío lo celebra mucho, por eso la adoración, y se puso de rodillas. Pero ellos no solamente arrodillarse como nosotros, sino que tocan con la cabeza el piso. Correcto. Y entonces en esta segunda aparición, que va a ser de reparación y de sacrificio por la conversión de los pecadores, el ángel le enseña otra oración. Vamos a ver cuál es la oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Es una exaltación total a la Trinidad Santa. Dios comunión. Fíjate cómo este acto de reparación que he aprendido por la adoración, hecha en fe, esperanza y caridad, con un gesto profundo, me lleva a crear comunión. Por eso ya no me dirijo simplemente a Dios, como la primera oración, sino a la Santa Trinidad, la comunión. Por eso es que va a empezar Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso va a llevar todo un contexto de en la oración de reparación por la santificación y la conversión de los pecadores. Y ahí, en esa segunda aparición, el ángel le dice: soy el ángel de Portugal, el ángel de la guarda. El que cuida, el que protege, el que ayuda. Entonces, luego ya entre el mes. En esa segunda oración, si mal no recuerdo, hay una referencia a la Eucaristía. Correcto. Porque va a ser la experiencia de la tercera aparición entonces del ángel. Fíjense que va progresivamente. Primero, la fe, sacrificio y reparación, comunión. Pero esa comunión se vive, se realiza. Correcto. Y ahora viene la tercera oración. La tercera aparición, entonces, dice que se da más o menos entre octubre, septiembre, para ese tiempo, de junio a septiembre, se puede haber dado esta aparición. Y ahí, entonces, el ángel trae el cáliz, ¿verdad? Y la patena donde trae el pan. Y le da a Lucía y a Jacinta la comunión. Y a Francisco le da de beber el cáliz, ¿verdad? Luego de haber hecho las oraciones, postrándose, y le dice: pues mira, el Señor y la Santísima Virgen están muy contentos con ustedes, con los sacrificios que ya ustedes están comenzando. Que volvemos a lo mismo, esos sacrificios son cosas buenas, que yo... ¿Y en qué consistirían esos sacrificios de esos muchachitos? Pues en el juego, en quizás levantarse más temprano, cosas ordinarias, cosas que le gusta a un niño. Recuerden que esto se da en el contexto de unos niños, una nueva generación. Correcto. Ante una generación herida, golpeada por el maltrato y el pecado, el Señor prepara una nueva generación, inocente, limpia, que ha de tener una misión específica. Pan y vino, expresando, en el caso de Francisco, que a él le va a tocar una experiencia mucho más fuerte, más dolorosa. Correcto. Por eso es interesante, porque cada uno de ellos ya venía con una misión. Lucía, propagar la devoción al Inmaculado Corazón. Jacinta se ofrecería completamente por el Papa y por la Iglesia. Y Francisco sería el adorador. Por eso, mientras Lucía y Jacinta se iban a estudiar, ¿dónde estaba Francisco? A los pies, en la entrada de la capilla. ¿Qué? Adorando al Jesús escondido. Por eso Francisco es el gran adorador. Que es lo que expresa también los tipos de oración. Correcto. ¿Qué tipo de oración la Virgen nos invita a hacer? Fijado en la experiencia de estos niños. Harás oración como Francisco de adoración. Harás oración como Jacinta por la Iglesia y por el Papa. Y harás adoración como Lucía, ¿verdad? En la propagación de la devoción al Inmaculado. Fíjate que son los elementos claves de una iglesia misionera. Correcto. Una oración de adoración que se hace por en Jacinta, por la iglesia, desde la iglesia, por el Papa que la preside. Francisco, adoración, ¿verdad? En la Eucaristía. Y Lucía, que es la que propaga. ¿Qué ha de propagar? Una devoción que tiene que ver con el corazón. Sí. Corazón que adora, corazón que acoge la palabra, corazón que pide, corazón que intercede, corazón que consuela, en fin. Todas estas claves. Entonces, hay que tener cuidado, porque a veces cogemos estas apariciones de Fátima en el sentido tremendista, apocalíptico, cuando es otra cosa mucho más amplia, más misionera. Y lo importante de esto, padre, es que fíjese, como niños al fin querían
tiempo para jugar, para disfrutar, además de hacer el trabajo que sus familias le encomendaban. Pero aquella oración fue creciendo, ¿verdad? De decir Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Era un rosario rapidito. Ave María, Santa María. Ave María, Santa María, entonces María. ya desde en la segunda aparición del ángel, ya el ángel los va encontrando, sí jugando, pero le dice, ¿qué pasa? Mira, hay que orar, hay que orar. Método de oración. Ajá. La oración se enseña poquito a poco. A poco. Es una catequesis lo que da el ángel. Sí, y ya entonces en esa tercera aparición, los niños estaban rezando el rosario. Y diría alguno, como Dios manda. Como Dios manda, ¿verdad? Ya aquel Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, ya se convertía en Dios te salve María, llena eres. Que es la oración contemplativa. Por eso no hay que extrañarse cuando la gente que dice, ay, es que el rosario me aburre muchísimo. Pues empiece como los niños, Ave María, Santa María, Ave María, Santa María. Poquito a poco irá descubriendo la dimensión bíblica, la dimensión de la súplica, de la intercesión, de la reparación. Por eso ellos ofrecían cuanto entendían. Si había ruido, ellos ofrecían ese ruido como sacrificio. Le molestaba. Un día cuenta la historia, ¿verdad? Que Jacinta, que era la más pequeña, tenía un fuerte dolor de cabeza y le decía a ellos que había unos grillos sonando y manda a los grillos que se callen, mándalo. Entonces, ¿no quieres ofrecer esto como sacrificio? Fíjate qué interesante. Ajá. Una forma sencilla. Un niño, el ruido, cuando los niños son ruidosos, Ajá. pero en este caso está enferma. Fíjate lo que nos está diciendo, con qué sencillez. Que cuando una cosa te molesta, aunque sea un grillo, Ajá. es una forma de tú adorar, es una forma tú de reparar. Que no es haciendo cosas raras, Correcto. sino haciendo de lo ordinario una forma de... Por ejemplo, usted va guiando y si viene uno y le da un corte de pastelillo, Mi Madre Santa, Dios mío. ofrezca ese sacrificio y no diga 20 palabrotas por la que está diciendo, que a veces nos pasa. Entonces, Claro. buscamos cosas raras cuando no es lo raro. Sí. O sea, lo interesante de esto es que son niños, es una pedagogía desde lo sencillo, desde lo infantil, desde lo pequeño a lo grande. Y algo interesante también dentro de ese contexto, cuando ya en las apariciones de la Virgen les va a decir a ellos, miren, el Señor está muy complacido con lo que ustedes están haciendo con los sacrificios, pero ya no quiere que utilicen la cuerda, porque se ataban una cuerda Que la a la cuerda, cintura apretada. porque era época, entonces fíjense, te estás haciendo daño a tu cuerpo. Entonces, Correcto. mira cómo la sensibilidad de la salud dice, no. Es cuestión de eso. Entonces, ay, me voy a poner unas pullas que me hinchen el cuerpo. Hermano, tenga cuidado con esas Correcto. cosas. O hay gente que dice, voy a hacer el sacrificio de echarme piedritas en los zapatos. Y después dan juanete. Y dan callo, eso hace daño. Sí. No es hacer cosas raras. Es de estas cosas que molestan en lo ordinario, una ofrenda. Cambia el ofrenda. concepto. Y entonces, luego de esa preparación del ángel a los niños, ¿verdad? Y de esa última aparición, pues entonces ya se da la aparición de la Santísima Virgen aquel 13 de mayo del 1917, que es la fiesta que hoy estamos celebrando, ¿verdad? Y quedan las 3 palabras clave. Pero esas 3 palabras se entienden al final, pero hay que vivir el proceso de la conversión, Versión. cambio. Fueron cambiando de Ave María, Santa María, María. Dios te salve María. Una oración profunda. Esa oración profunda se hace a Dios a quien quieren adorar, en quien creen, en quien esperan y a quien aman. Y lo hacen por aquellos que ni creen, ni esperan, ni adoran, ni aman. Y no solamente eso, todo lo que tuvieron que sufrir con su propia familia, en su propio entorno, aquellos hombres y mujeres que le habían enseñado la fe y que Lucía, por ser la más grande, ¿verdad? Continuaba preparando a sus primos más pequeños y los iba fortaleciendo y ellos se quedaban bobos, ¿verdad? La transmisión de la fe. Ujú. ¿De dónde viene esa sabiduría? De una experiencia profunda que se da a través de la oración. Y esa oración le lleva a lo largo de los años que vivieron y después Lucía, hasta que fue la que más vivió, Correcto. a hacer todo un proceso de ¿qué? Ujú. De conversión fundamentado en la oración, Oración. apoyada por el sacrificio, Sacrificio. pero no el sacrificio de cosas raras, No. sino de esas cosas que me molestan o de esas cosas buenas, positivas que le hago ofrenda penitencia. Y que uno diría, a esa edad de esos niños que podían
decir, ay no, yo no voy a perder el tiempo en esto, pero cómo ellos pudieron asumir, ¿verdad? Solamente, por eso el Señor se fija en los niños, ¿verdad? En esos pequeños. Por eso es revelado ese amor de Dios a los más pequeños. Y son dentro de la historia de la iglesia, niños no mártires que han sido elevados a los altares. Y eso implica que hay que mirar al santo de la puerta del lado, Claro. que es esta carta que estamos comentando. Mira al santo que está a tu lado. Ujú. Tengan cuidado con esas interpretaciones apocalípticas y raras que se hacen, porque el mensaje de Fátima es otra cosa. Es otra cosa. El tiempo se nos acabó, pero hemos sembrado unas semillitas. Ujú. Y a la Señora de la Blanca Túnica, a la Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, le decimos: Acompáñanos. Señora de la Blanca Túnica, Reina del Rosario de Fátima, tú que eres la fuente del amor tierno, intrépido y misericordioso, Acompáñanos. Señora de la Blanca Túnica, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, acudimos a ti e imploramos tu auxilio e intercesión. Mira los dolores de la familia humana y alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Señora de la Blanca Túnica, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, acompáñanos. que nuestro temor se transforme en alegría, que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad, que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance y el azote de esta pandemia. Señora de la Blanca Túnica, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, Madre de Dios, Madre de la humanidad, que tu corazón inmaculado sea para nosotros el hogar y la casa, donde todos encontremos fortaleza y consuelo. Señora de la Blanca Túnica, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, Acompáñanos. Que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana en nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Buenas tardes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso